Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde para hacer una oración para comenzar nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, capítulo 21, parte 2. Vamos a orar en este momento. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, que nos permite, Señor, una vez más estar en este lugar con la oportunidad de exaltar y bendecir tu nombre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde que seas tú, Señor, dándonos entendimiento de tu palabra. En tu santo nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en este día. Hoy continuamos y vamos a tratar de terminar el capítulo 20 y 21 del libro de los Hechos. La semana pasada comenzamos a hablar sobre la primera parte del capítulo 20 y 21 y estuvimos leyendo estos dos capítulos que son bastante extensos y no los vamos a leer en este día de hoy para poder cubrir algunas partes de los capítulos, pero es una continuación de la misión del apóstol Pablo de expandir el reino de Dios a través de las diferentes naciones, predicando al Señor Jesucristo, enseñándoles a la gente que practicasen santidad, los mandamientos del Señor, de que el tiempo de regresar a Dios había llegado con la venida de Jesucristo de Nazaret. Y miramos el mapa de las áreas, las ciudades, la región, la trayectoria que el apóstol Pablo se encontraba viajando en esta parte del libro de los Hechos, de Antioquía a Tarsis, a Éfeso, Atenas, Corintios, y iba de regreso. En el capítulo 20 y el capítulo 21 lo miramos de que se encuentra él tratando de regresar a Jerusalén. Se encuentra él preocupado por llegar a Jerusalén, está en cierto aspecto desesperado por llegar a Jerusalén, y mientras él está en vuelta de regreso, el Espíritu Santo, por medio de varios profetas, de varias personas, comienza a indicarle a él y a los que andan con él de que cuando llegue a Jerusalén, si llega a Jerusalén, va a ser un momento difícil en su vida, porque posiblemente va a ser encarcelado en Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pablo, entendiendo que este es el mensaje que se le está dando, de que Dios lo está preparando, él decide obedecer a la palabra de Dios y regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era un periodo muy importante, era la celebración de una de las celebraciones de las fiestas del Señor, que se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 23, que conocemos en español como el día de Pentecostés, que es la celebración que se pronuncia en hebreo Shavuot, o la celebración de las semanas, que fueron 7 semanas después de que salieron de Egipto, 7 por 7, 49 días, y el siguiente día fue cuando Moisés recibió las tablas escritas por el dedo de Dios en la montaña Sinaí. Así que en esta celebración de las semanas, o Shavuot, o Pentecostés, que significa 50 en griego, están celebrando que Dios dio su palabra escrita a Moisés para que podamos ser apartados para él, para que se continúe la promesa y el convenio hecho a Abraham, el patriarca, y era uno de los requisitos de ir al templo, era un requisito de ir a Jerusalén. Muchas celebraciones del Señor se podían celebrar fuera de Jerusalén, pero esta se tenía que celebrar en el templo, y es una de las razones por la cual Pablo escoge y está preocupado de querer llegar a Jerusalén y el templo para presentar y celebrar esta fiesta del Señor, que la Biblia nos dice que son perpetuas, o sea, para siempre. Y si usted se acuerda del libro de los Hechos, en el capítulo 2, miramos que hay discípulos que están en un aposento alto en el día del Pentecostés, la misma celebración de Shavuot en hebreo, o
celebración de la fiesta de las semanas, se encuentran ellos celebrando la misma celebración, están orando, están en un aposento alto, el templo es tan grande que tiene lugares, y les mostré la foto. Esta es una foto del modelo del templo. Pueden mirar que el templo de Jerusalén se encontraba en una montaña, la montaña se llama Sion, y es un templo enorme, es conocido como el segundo templo, donde habían aposentos altos donde uno podía ir a orar, uno podía ir a bañarse para estar ritualmente purificados según el libro de Levíticos. Hay cuartos para hacer sacrificios, hay cuartos para limpiarse, hay cuartos para orar, hay cuartos para tener reuniones. Hay tantos cuartos en el templo. Y en el libro de Hechos capítulo 2 nos dice que los discípulos estaban en el aposento alto, cuando de repente en el día Pentecostés, celebrando lo que estaba escrito en la palabra de Dios para siempre, y el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo en el libro de Deuteronomio que si alguien le cambia, le quita o le pone, yo le voy a quitar a él del libro de la vida. Y esas palabras son repetidas en el libro de Apocalipsis una vez más, para que nadie le quite y nadie le ponga. Entonces Pablo en el capítulo 20, 21 se encuentra dirigiéndose hacia aquí, hacia Jerusalén, hacia el templo, preparándose para la celebración de las semanas y así poder honrar a Dios. Y cuando vamos al libro a nuestra Biblia, y miramos en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 20, hay varias cosas que son interesantes que quería compartir con ustedes. La primera es en el verso 7, si alguien puede leer el verso 7 del capítulo 20, en un micrófono, por favor. En español o en inglés, no importa. 27. It says, King James Version, it said, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Gracias. Y dice, en español dice, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y a lo largo el discurso hasta la medianoche. Luego dice el 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Aquí es una historia que Lucas nos está diciendo del apóstol Pablo, lo que está sucediendo mientras Pablo se encuentra de regreso a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Dice que estaban todos reunidos ahí, y de repente había un joven llamado Útico, y este muchacho estaba cerca de la ventana en un aposento alto, y aparentemente Pablo ya tenía tiempo, tenía horas y horas enseñando la palabra de Dios, que le cayó un sueño profundo, se quedó dormido en la ventana, se cayó de una altura del tercer piso y se murió. Y dice las escrituras aquí que entonces descendió Pablo y se echó sobre él y lo abrazó y le dijo a los demás que no se alarmaran, porque no estaba muerto, sino que estaba vivo. Y después de partir el pan, comió y habló largamente con él, y salieron, y el joven fue vivo. Verso 12. Y hubo gran consolación en el grupo que estaba escuchando la palabra de Dios. Usted y yo venimos a un servicio, a un estudio bíblico, y nos ponemos, nos cansamos de escuchar al que está predicando o al que está enseñando, quizás en una horita, quizás en 45 minutos. Pero si usted se pone a estudiar la palabra de Dios, dice que en ciertas de las celebraciones se leía todo el libro de Deuteronomio, se leía todo el libro de Génesis hasta Deuteronomio. La mayoría de la gente no podía leer, y no existían Biblias como existen en el día de hoy, sino que eran manuscritos, era tinta escrita en cuero de animal, y era altamente gastoso poder hacer una copia manual de la palabra de Dios, aparte de aprender a leerlo,
aparte a poder pronunciarlo. Así que la gente común no podía leer la palabra de Dios, por eso tenían que escucharla. Y si usted pone atención, el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces, y le dice: y repetirás estas palabras, meditarás en ellas. Y se pone a pensar en el libro de Deuteronomio capítulo 6, le dice: y repetirás estas palabras, y las dirás, y las hablarás. Y miramos continuamente que la palabra de Dios nos manda a pronunciar, a leer públicamente la palabra de Dios, de tal forma que nuestros oídos y los oídos de otros lo puedan escuchar. No tan solo una horita o 45 minutos, sino era todo el libro. A veces varios libros. A veces el pueblo estaba sentado por días escuchando a alguien leer la palabra de Dios a ellos. Y es importante entender esto porque es una práctica. Nosotros vamos al colegio y el profesor nos está enseñando química o física o alguna otra materia, y no es de 45 minutos, no es de una hora, es una lectura, una lección de horas. Mis profesores echaban 3, 4, 5 horas y yo estaba escribiendo las notas de ciencia, tratando de entender, y cuando terminaba la lección me acercaba a ellos si era posible, hacía preguntas para clarificación en lo que ellos me estaban enseñando, iba a mi casa, repasaba la materia, miraba los libros, formaba los grupos de estudio con mis amigos para poder compartir lo que el profesor enseñó, a ver si entendimos lo mismo o a ver si otro tuvo un mejor entendimiento. Comparábamos las notas. Es un proceso de aprendizaje y es algo que hoy en día se ha perdido en la mayoría de las personas. Muchos no cargan Biblia, no traen lápiz, no traen cuaderno, 30 minutos y lo único que se acuerdan a veces es del chiste o algo, porque nuestras mentes, nuestra cultura no está diseñada a aguantar tanto, pero es algo que tenemos que cambiar de nosotros. En el verso 7 dice que era el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Alguien? Domingo. Dice que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan, y Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y a lo largo del discurso hasta la medianoche. ¿Qué está sucediendo? Piensen ustedes. ¿Qué piensan? Sí, está el hermano Espinosa allá ansioso por compartir el verso 7. ¿Cuál es el primer día de la semana? Porque no es el domingo. El primer día de la semana comenzó sábado al ponerse el sol. En otras palabras, lo que Pablo estaba haciendo ahí, lo que estaban ellos haciendo, estaban cerrando el día de reposo. Estaban celebrando la clausura, por así decirlo, del sábado, del Shabbat. Y es lo que se acostumbraba a hacer. Se tenía una cena ligera y enseguida el maestro empezaba a compartir la palabra de Dios y enseñar como lo estaba haciendo Pablo. Y Pablo se extendió hacia la noche. Gracias. El primer día de la semana, en el manuscrito griego, la palabra es sabatón, que significa en nuestro calendario el sábado, y termina, como dijo el hermano, cuando el sol entra. Y era al final del día de reposo, ellos terminaron de descansar, comieron su cena como es una costumbre, y estos son detalles de que Lucas pone dentro del libro de los Hechos, que son muy importantes y muy significantes cuando leemos el libro de los Hechos, y lo vamos a ver si es que no lo hemos visto. ¿Por qué? Terminó esto como a las 6, 7 de la tarde, cuando el sol ya entró. Tomaron ellos su cena como tenían costumbre, y continuó el estudio bíblico. ¿Y hasta qué horas duró el estudio bíblico? ¿Alguien sabe? Ahí dice, medianoche. Así que cuando este muchacho que se quedó dormido en la ventana estuvo escuchando a Pablo por más de 6 horas en un estudio bíblico.
Se quedó dormido y se mató. Y es interesante notar de que el muchacho aguantó, no tan solo él, todos los que estaban allí en el aposento alto estaban escuchando a Pablo presentar a Jesucristo como el Cristo, como el que había hablado Moisés, como el que había hablado los profetas, y mostrándolo en las escrituras, ya que él era un hebreo de hebreos, era fariseo, era rabino, etcétera, etcétera. Y se llamaba el muchacho Útico. Es importante notar el detalle de que estuvieron ellos juntos el sábado y el domingo, el comienzo del domingo. Lucas menciona aquí un aposento alto. ¿Por qué es importante el aposento alto? Porque nada de lo que miramos en la palabra de Dios es por coincidencia o accidental, tiene un significado. ¿Por qué una vez más se menciona el aposento alto? O Lucas lo menciona en el verso 8. ¿Alguien? En el micrófono. Anybody? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Qué hay de especial en el aposento alto? ¿Qué ha sucedido en el aposento alto? El aposento alto era un espacio que estaba en el templo, ¿cierto? Correcto. En la parte de arriba. Así es. Y ahí es donde En el micrófono, por favor. I'm sorry. El aposento alto era un cuarto que estaba en la parte de arriba del templo, y ahí es donde ellos podían hacer sus reuniones con otras personas que no pertenecían al Sanedrín, sino que estaban abiertos a toda la gente que quería escuchar. Correcto. Ok, es muy buena respuesta. La palabra griega del aposento alto es la palabra uperun, que significa en el griego arriba, o los cuartos de arriba, y como ustedes miraron en la fotografía, era uno de los cuartos que se encontraba en esa porción, uno de los cuartos arriba en el templo. Y lo que es importante de notar es cómo Lucas, el apóstol Lucas que escribe este libro, usa el aposento alto. El aposento alto es un lugar no tan solo para reunión, sino es un lugar donde suceden milagros. Es un lugar donde está el toque divino. Es un lugar donde las cosas comunes, donde el poder supernatural de Dios se manifiesta. Y lo miramos por primera vez en Hechos capítulo 1, verso 13. Los discípulos están en el aposento alto, es la misma palabra en el griego, uperun, y dice que están allí y de repente están en oración y de repente descienden lenguas sobre ellos como de fuego, con un ruido, con un furor. Y si usted entiende el capítulo 2, Lucas está usando el mismo lenguaje para describir lo que está sucediendo en el aposento alto de que Moisés usa en la montaña Sinaí. Sí, hermano, en el micrófono. Como ellos eran evangelistas, obviamente no toda la gente estaba permitida entrar al templo, entonces ellos escogieron un espacio donde pudieran reunir a la más gente posible para que pudieran escuchar la palabra de Dios. Y obviamente ahí fue donde llegaron ellos el día del Pentecostés, que se menciona en el libro en Hechos 2, cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos y les fueron repartidas diferentes lenguas. Y ahí fue donde empezaron a ver los milagros. Cuando llegó el muchacho que se quedó dormido, ya había pasado el día de donde fueron investidos como 120 que empezaron a hablar en lengua. Eso ya estaba ahí la presencia de Dios. Por eso ya para Pablo ya fue muy fácil. Dijo, está dormido. Okay. Ya había ahí lo que usted dice, ya estaba ahí la presencia de Dios. El día Pentecostés se celebra una vez al año. Todos los años tenían ellos que ir, los varones, los hombres, ir a Jerusalén, al templo, y presentar su ofrenda delante de Dios, como está escrito en la palabra de Dios. En el templo hay lugares donde los gentiles y los judíos podían estar, y hay lugares donde solamente una persona, solamente un judío podía encontrarse. El lugar, el aposento alto, es un lugar donde podían estar los judíos y podían estar los gentiles.
Y Lucas lo presenta ahí y algo supernatural sucede. Las lenguas caen, son investidos, comienzan a predicar, milagros, profecía, etc. Una vez más, Lucas lo menciona en el capítulo 9, versos 37 y 38, con una tal Dorca, o conocida también creo que como Tabita, que era una mujer que era creyente en el Señor Jesucristo. También se muere y el apóstol Pedro la resucita en un aposento alto. Y por tercera vez miramos aquí, una vez más mencionado el aposento alto, donde este muchacho llamado Útico se muere, se queda dormido, y una vez más miramos el poder supernatural de Dios en el aposento alto. Desciende Pablo y lo resucita, y el muchacho recupera la vida una vez más. ¿Por qué les menciono esto? Les menciono esto porque Lucas nos está presentando y nos está mostrando algo, que el aposento alto es un lugar muy especial, es un lugar elevado, es un lugar santo, es un lugar donde el apóstol Pablo y el apóstol Pedro se encontraban. Es un lugar donde él está tratando de decirnos, Lucas, el escritor, de Mike back there, nos está tratando de decir que lo que Pablo estaba haciendo y lo que Pedro estaba haciendo no era común, no era normal, sino que era elevado, era espiritual, era supernatural. El hermano Espinosa quiere agregar algo. También Dios habla en los detalles. God speaks in the details. Y el detalle de este edificio en particular es el número de pisos que tenía. Is the number of floors that this building that they were in is a very important detail. And it ties in with the resurrection. It ties in with resurrection. Involucra resurrección. Porque el edificio donde está es un edificio de 3 plantas, de 3 pisos. It's a room that has 3 floors. Okay. El número 3 es un número que nos refiere a la resurrección, porque fueron 3 días. Después del tercer día, el Señor resucitó. The Lord resurrected after 3 days. Okay. Yes, just a detail. Okay. Algo más importante, gracias. Algo más importante de la muerte de Útico que usted puede mirar aquí es de que tiene paralelos en la palabra de Dios, con el profeta Elías, con el profeta Eliseo. La Biblia nos dice en Primera de Reyes capítulo 17, 22 al 23, que sucede algo similar con la hija de una viuda. Un muchacho se muere como Útico y viene un profeta llamado Elías, lleno con el Espíritu del Señor, y lo resucita. Y volvemos a ver otros milagros del mismo tipo, paralelos a lo que sucede con Útico y Pablo con el profeta Eliseo, que fue el profeta discípulo de Elías, con la hija de la Sunamita. Y también cuando se muere, dice la Biblia que entierran sus huesos en un pozo, y muere alguien más, y también vienen y echan el cuerpo arriba de los huesos del profeta Eliseo, y al instante en Segunda de Reyes 4, 32 al 34 y el 36 dice que recupera la vida y es resucitado tan solo con el simple hecho de que ese cuerpo tocara los huesos del profeta. Esto sucede también con el apóstol Pedro, con Tabita y Dorcas, que he mencionado anteriormente en el libro de Lucas. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el profeta Elías era un profeta que fue mandado por el Señor al reino del norte. Fue mandado a las 10 tribus para que se arrepintieran, para que regresaran a Dios de su desobediencia a la palabra de Dios, era de su idolatría, según el profeta Oseas. ¿Y por qué el profeta Eliseo? Porque el profeta Eliseo también fue mandado a las regiones del norte, a las 10 tribus que fueron llevadas por el imperio de Asiria. ¿Por qué estos profetas? ¿Por qué fueron resucitados estas personas, como la hija de la viuda, el hijo de la Sunamita, y otros personajes más? Porque es un mensaje hacia
hacia las tribus perdidas de Israel. Es un mensaje hasta a aquellas personas que son gentiles, porque las 10 tribus del norte, eventualmente, según el profeta Jeremías, Dios mismo se divorciaría de ellas porque nunca se arrepintieron de ellos. Y Dios las divorció y comenzaron a mezclarse con el resto del mundo y se convirtieron en gentiles. ¿Por qué es importante esto? Porque Lucas nos está mostrando de que Pedro y Pablo tienen el mismo espíritu de resucitar que Elías. Tienen el mismo espíritu de resucitar que Eliseo. En otras palabras, Lucas está diciéndonos que Pedro y que Pablo están al mismo nivel profético que el profeta Elías y el profeta Eliseo. En otras palabras, Pablo y Pedro son profetas delante de Dios. Y no tan solo profetas, sino no tan solo tienen el llamado, no tan solo tienen el poder, sino que son llamados a tratar con las 10 tribus del norte, en otras palabras, con los gentiles, con todos nosotros, de que es tiempo de regresar una vez más a Dios. Lucas está elevando a Pedro, Lucas está elevando a Pablo, Lucas está mostrándole a Teófilo, de que Pedro y Pablo están al mismo nivel que otros profetas que estuvieron antes de ellos. Es algo realmente para ponernos a pensar lo que Lucas está diciendo. ¿Qué piensan de eso? El mismo poder de Elías, la misma misión de Eliseo, ese es el mismo poder de Pedro y esa es la misma misión de Pablo. ¿Qué piensan de eso? ¿Alguien en el micrófono? What do you think about that, Brother Fernando? I think it's pretty good, pretty cool. I never thought about it that way. That they're on the same level as Elijah. Yeah. Okay. Ahí demuestra, El pastor, micrófono, por favor. Ahí demuestra que lo que se suscitó con Elías y Eliseo, muchos años más después, viene con Pedro y con Pablo. Y entonces ahí nos demuestra que los que realmente nos ponemos bien con el Señor en ayuno, oración y todo, también el Señor nos puede usar de esa manera. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Es interesante mirar estos paralelos porque no son accidental. ¿Alguien sabe cuál es el trabajo principal de un profeta? ¿Alguien? A ver, los están aquí. Hay 2 manos. ¿Cuál es el trabajo principal de un profeta? To turn the people back to obedience to God. Well, I think to turn the people back to obeying the Word of God ¿Y cómo? ¿Cómo se logra eso? by preaching to them the Word of God. Okay. ¿Alguien quería agregar algo, hermano? ¿O quería decir lo mismo que el hermano? Ok. So, es interesante en la escritura. O la hermana tiene unas palabras. Era después de Dios era la persona que él utilizaba para dar su mensaje y para profetizarle al pueblo, como dijeron los hermanos, que se arrepintieran, regresaran a Dios a través de esa persona que el pueblo sabía que venía de parte de Dios. Correcto. Los profetas eran personas muy importantes y comenzamos, cuando yo pienso en un profeta, el primero que me viene a la mente es Moisés. Y lo que hay que entender de los profetas es de que eran hombres que eran expertos en la palabra de Dios. Esta gente sabía los mandamientos, esta gente sabía santidad, esta gente sabía lo que llaman en hebreo la Torá. Ellos conocían la palabra de Dios al derecho, al revés, boca abajo, boca arriba. El trabajo de ellos era de ir al rey, de ir a los gobernadores, de ir a los líderes y decirles: miren, el Señor dijo que no se hincaran delante de otros dioses y ustedes se están hincando delante de dragón, se están hincando delante de Baal, se están hincando delante de los dioses de Nabucodonosor, se están hincando delante de una estatua hecha de metal y de oro. El Señor dijo que no comiéramos esto y ustedes están comiendo esto. Ese era el trabajo del profeta, de educar a la gente, de enseñarle a la gente cómo practicar la palabra de Dios.
Porque no puede haber arrepentimiento si la gente no conoce la palabra de Dios. Si alguien no les enseña que no deben de hincarse, solamente delante del Señor, porque dice la Biblia, la gente se va a andar hincando delante de todo. Van a hincarse delante de un juego de fútbol, van a hincarse delante de un movimiento donde las vidas son importantes, van a hincarse delante del presidente, van a hincarse delante de alguna bandera, y la Biblia dice no, está prohibido que te hinques. Es algo insignificante para nosotros, pero está en la palabra de Dios. Y es importante entender de que ellos, Pedro y Pablo, eran expertos en la palabra de Dios. Capítulo 21, en el verso 20, miramos lo que dice rápidamente. Vayan su Biblia al capítulo 21, y creo que es el verso 20. Dice de esta forma: cuando ellos oyeron o glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí miramos que el arresto de Pablo está acercándose, va a llegar, está en el templo, ya está en Jerusalén. Pablo está celebrando el día del Pentecostés, el Shavuot, la fiesta de las semanas. Y aquí están los discípulos. Está Jacobo en el verso 18 hablando con el grupo que viene con Pablo en el camino, y están contentos y felices porque han escuchado de que a través de las enseñanzas de Pablo muchos han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Se han arrepentido, han sido bautizados en el nombre de Jesús, han sido llenos del Espíritu Santo, y si son gentiles se han apartado y están buscando aprender la palabra de Dios para vivir una vida santa y justa delante de Dios, y están ellos emocionados. Pero también hay un grupo que han escuchado, usted sabe que siempre tienen algo en contra que decir. También hay un grupo pequeño que está hablando en Jerusalén en contra de Pablo, y entre la gente que viene con Pablo, diciendo de que Pablo anda enseñándole a la gente a que no practiquen a Moisés, a que no practiquen santidad, a que no practiquen los mandamientos, a que no practiquen la Torah, a que no practiquen esas cosas. Miren, verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatarse de Moisés, echándoles que no se circunciden a sus hijos ni observan las costumbres. ¿Por qué es esto importante? Porque el libro de Deuteronomios dice, creo que es el capítulo 27 de Deuteronomio, viene la maldición de parte de Dios a toda aquella persona que predica o que enseña que esta no es la palabra de Dios, que esto no es lo que está establecido, que no hay que obedecer esto. Viene la maldición de la palabra de Dios. Pero si la obedeces, dice Deuteronomio, entonces Dios te bendecirá. Pero si la quebrantas, entonces Dios te va a maldecir. Y si no te arrepientes de tu desobediencia, dice el libro de Levíticos que va a multiplicar las consecuencias de tu desobediencia 70 veces. 7 veces. Esto es importante entender, que esto está en juego. Para el que obedece, bendición, y al que desobedece, maldición. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, es lo que presenta. Y Pablo conocía esto, y los hombres que están hablando con Pablo conocían esto. Y están hablando con Pablo y diciéndoles, la gente está hablando en contra de ti, Pablo, de que andas comiendo cualquier cosa, de que andas celebrando un montón de celebraciones que son paganas, que andas desordenadamente. Eso es lo que significa desordenadamente. Significa una persona que no obedece los mandamientos de Dios. Ordenadamente es una persona que obedece los mandamientos de Dios. Y claro, hay que saber los mandamientos de Dios. Si no sabe los mandamientos,
¿cómo vas a andar ordenadamente? Verso 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir votos. Está hablando del voto nazareno en el libro de Números. Dice, toma contigo, purifícate con ellos, paga los gastos para que se rasuren la cabeza, y todo comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero, verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios de ídolos, de sangre y del hogado y de fornicación. Hay varias cosas que están sucediendo aquí en Jerusalén, en el templo, en el día Pentecostés. Lo primero es en el verso 20, muchos judíos creyeron en Jesús. ¿Cuántos judíos creyeron? ¿Por qué la gente dice que los judíos no creen en Jesús? A través de todo el libro de los Hechos hemos mirado a Pedro predicarle a los judíos, hemos escuchado a Esteban predicarle a los judíos, hemos mirado a Felipe predicarle a los judíos, hemos mirado a Pablo predicarle a los judíos, y los judíos creen. Hay fariseos que son cristianos, que creen en Cristo, pero la gente dice que los judíos no creen en Jesús, cuando el libro de los Hechos nos está diciendo que hay judíos tras judíos tras judíos, fariseos de diferentes partes de Israel que creen en Jesús, por medio de Pablo y por medio de los otros discípulos, Jacobo, etc. Aquí hay otro grupo de judíos que creyeron en Jesús. ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque escuchamos, pero eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice que hubieron muchos judíos que creyeron en Jesús. Creyeron. Y también hubieron gentiles que creyeron en Jesús. Pero es algo muy importante para que usted tenga en mente, porque hoy en día yo he conocido a muchos judíos por medio de la internet, y platico con algunos que han creído en Jesús, que han sido bautizados en el nombre de Jesús, que han sido llenos con el Espíritu Santo, que se han arrepentido, que han aceptado a Jesús. Yo conozco a varios, pero el entendimiento general es de que están todos perdidos, cuando hay un grupo que sí cree en Jesús. Y dice Lucas, no tan solo creen en Jesús, sino que siguen practicando la palabra de Dios, siguen practicando santidad, siguen practicando los mandamientos. Una vez más, no para salvación. Nadie practicaba la palabra de Dios para salvación. Nadie practicaba la ley, como le dicen en español, o la Torá en hebreo, para salvación. La salvación viene de Jesús. Solamente de Jesús. Pero, pues entonces, ¿para qué practicarla? Y la Biblia nos dice de que, y Pablo presenta este argumento en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, de que nuestro padre Abraham le creyó a Yod-Heh-Vav-Heh. Eso dice en el hebreo. Él creyó en Adonai, en Yod-Heh-Vav-Heh, y le fue contado como, ¿alguien sabe? Como justicia. Y entonces Dios le dio la palabra como una señal de su salvación. ¿Por qué practica usted santidad? ¿Por qué practicamos santidad? En el micrófono. ¿Por qué? ¿Por qué practicamos? Si Jesús es nuestro Rey y murió por nosotros 2000 años atrás. Allá hay 2 manos. ¿Por qué practicamos santidad? Es importante. Porque mucha gente no sabe por qué practica santidad, porque el pastor se enoja, porque los hermanos me miran con una cara. ¿Por qué? Because God commanded it, the law. Okay. He asks us to be holy for He is holy. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué? No tan solo para ser obediente, como dijo nuestra hermana Brittany, not only to
Monday through Sunday, 7 days a week the same way. ¿Va a seguir viviendo de la misma manera, haciendo las mismas cosas? No. Es un estilo de vida, hay un estilo de vida. Tiene que haber un cambio en la vida. Tiene que haber un cambio en el estilo de vida. There has to be a change in the lifestyle. Ya no se puede seguir viviendo como se vivía en el mundo. You cannot keep on living like you live in the world. No se pueden seguir haciendo las mismas cosas que se hacían en el mundo. You can't keep doing the same things that you would do in a worldly lifestyle. No se puede hablar de la misma manera que se hablaba en el mundo. You cannot keep on talking the way you used to talk when you lived in the world. No se puede pensar de la misma manera que se piensa como piensa el mundo. You cannot think the same way that the world thinks. No puedes celebrar, no debes celebrar lo mismo que celebra el mundo. You shouldn't celebrate the same things that the world celebrates. Porque si haces todas esas cosas que hace el mundo, entonces ¿de quién eres? Because if you do all the things if you still do all the things that the world does, then whose are you truly? Verdaderamente fuiste salvo, were you truly saved? Así que tiene que haber un sello, there has to be a seal, tiene que haber señales que nos muestran quién tú eres. There has to be signs that show us who you are. Tiene que haber una evidencia de la fe que tú tienes. There has to be an evidence of who you are, what you believe. Es por eso que Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Y las obras son las obras, la instrucción de la palabra de Dios. And the works, James says that the faith without works is dead. And the works that James calls us to is the word of God. Están en la palabra de Dios, son las instrucciones, es lo que está en la Torah, what's in Torah, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos está enseñando cómo se debe de seguir, cómo se debe de practicar. The Lord is showing us how we should practice the word of God according to His interpretation, de acuerdo a la interpretación que el Señor nos da. So, es importante entender de que la salvación se muestra con santidad. Somos salvos en Jesucristo. Somos sellados en el nombre de Jesús. Somos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué somos sellados? ¿Para qué somos bautizados? ¿A qué nos arrepentimos? ¿A qué regresamos? Y la respuesta es a practicar la palabra de Dios. Eso es importante porque todo el mundo lo dice, pero nadie lo hace. No porque es una obligación, sino porque lo reconoces a Él. Tu esposo no te da su cheque los viernes porque estaba en la ceremonia cuando te casó contigo. Te da el cheque los viernes porque te ama. ¿No es así? Aquí está mi esposa, yo le doy el cheque porque la amo. Ella no me lo pidió. Nuestro matrimonio, con cheque y sin cheque estamos casados, pero yo la amo y está en mi cuenta de aseguranza, está en mi cuenta de banco, está su nombre en el título de la casa, porque la amo. Es el resultado de mi amor. Cuando nosotros amamos a Dios, el resultado de nuestro amor es nuestra obediencia y dedicación a Dios. Obviamente no sabemos toda la palabra. Eso está en el capítulo 5 y está en el versículo 25. No somos expertos en la palabra de Dios. Nadie lo es cuando llega. Pero sí tenemos una responsabilidad de ser discípulos, estudiantes de la palabra de Dios, para que conforme vayan aprendiendo, vayan cambiando. Cuando yo llegué, si ustedes hubieran visto cómo llegué al camino del Señor, parecía que había salido del club. Parecía que llegaba veníamos al el servicio como que iba a la pulga, con camisitas de línea, con chores y chanclas. Así venía yo a la iglesia, porque yo no sabía. Pero conforme fui aprendiendo a la palabra de Dios, comencé a cambiar ciertos aspectos, a alinearme a la palabra de Dios. Aquí hay un grupo de gente que está en el templo, han creído en Jesús, están practicando los mandamientos. Pablo está entre ellos, Jacobo está entre ellos. No sé si me está entendiendo. Verso 21. Hay un grupo que están acusando a Pablo de que ya no practica los primeros 5 libros de la Biblia.
Hay falso testimonio. ¿Dónde miramos falso testimonio? Con el diácono Esteban. A Esteban lo acusaron también de lo mismo. Al principio del libro de los Hechos, creo que en el capítulo 7, un grupo de judíos lo acusaron falsamente de que no practicaba santidad. Y eventualmente lo apedrearon y murió. Y ahora están acusando a Pablo, un grupo está acusando a Pablo de lo mismo, que no practica la palabra de Dios, que no practica santidad, que no practica los mandamientos. Fíjese, y en el día de Pentecostés está en el templo aparte de ofrecer el sacrificio. Así que uno de los apóstoles se le acerca a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Para que no haya ninguna discusión entre toda esta gente, que unos dicen que sí predicas los mandamientos, otros dicen que no predicas, haz el voto nazareno. El voto nazareno está en el libro de Números capítulo 6, donde el hombre o la mujer que hace un voto determinado al Señor, usted lo puede leer en su casa, se deja crecer el pelo, no se acerca a cosas muertas, no bebe vino, etcétera, etcétera. Por un cierto tiempo preparado, luego va al templo y se resura la cabeza y presenta su ofrenda delante de Dios. Es un voto de consagración, es un voto de cercanía a Dios. Me preguntó una mujer, ¿puedo hacer yo voto nazareno hoy? Y le dije no, porque no existe templo. Ahorita no hay templo. Así que hay muchos mandamientos que no se pueden obedecer porque se necesita un templo. Pero sí hay otro grupo de mandamientos que sí se pueden obedecer. Por ejemplo, uno de ellos es no matar. Ese lo podemos obedecer. O no tengas dioses ajenos delante de mí. Verso 25. Los gentiles que continúan aprendiendo según el veredicto del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Lucas nos dice aquí, en el capítulo 21, que los gentiles que andaban con Pablo se les había enseñado que solamente se abstenieran de los sacrificios de los ídolos, un mandamiento, de la sangre, un mandamiento, de no comer comida ahogada, un mandamiento, y de no fornicar, un mandamiento. Y si usted se acuerda, ¿dónde ha visto esto en el libro de los Hechos? Esta lista. Yes. El micrófono rápido. Ya estamos terminando. ¿Dónde lo ha visto? When those Pharisees that believed in Jesus complained, I guess had a discussion with some of the apostles about the Gentiles who are coming in, they weren't practicing the commandments of God. And so James, the people in Jerusalem, the council told them that they should keep these first commandments, these 4, and then later on they're going to learn the rest of the instructions of God when they go to the synagogues on Sabbath. En el capítulo 15 de Hechos miramos a un grupo de gentiles y el concilio de Jerusalén les dice, ¿saben que ustedes no saben los mandamientos del Señor? No saben practicar santidad porque son gentiles. Pero comiencen practicando estos 4, los mismos 4 que miramos aquí en el verso 25. Practiquen estos 4 y luego van a aprender el resto. ¿Por qué estos 4? Porque el profeta Oseas predicó que estas 4 cosas que acabamos de mencionar, sacrificio a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, son los pecados del reino del norte. Son los 4 pecados principales que llevó al reino del norte a alejarse de Dios y a ser divorciados del convenio de Dios. Por eso comienza con estos 4. Los creyentes de Jesús comienzan a ir y a reunirse para aprender la palabra de Dios en las sinagogas hasta el año aproximadamente 83, y la historia nos dice que en el año 83 corrieron a todos los creyentes en Jesús. Pongámonos de pie en esta tarde. Es muy importante tener esto en mente cuando leemos el capítulo 20 y el capítulo 21. El reino de Dios se está expandiendo. La gente se está arrepintiendo. La gente está regresando a practicar la palabra de Dios. Pablo está haciendo discípulos. Pedro está haciendo discípulos. Se está llevando
adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piensan de esto? Al micrófono. What do you think about this? What do you think? ¿Qué piensan ustedes del capítulo 20 y 21? El Evangelio involucra dos cosas. Y lo involucra no tan solo creer, sino querer, actuar. Involucra, sí creo, veo que Jesús es el Mesías, pero seguir su enseñanza, cómo Él practicaba la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, como le dijeron, como dijeron los apóstoles, como dijo Santiago. Toda esta gente que es nueva no saben, van a aprender ahorita que practiquen estas 4 cosas, pero conforme van queriendo vivir la vida como Jesús la vivió, como nuestro Mesías la vivió, ellos van a ir aprendiendo semana tras semana, van a ir aprendiendo la palabra de Dios para que la puedan practicar. Es de creer y de hacer. ¿Alguien más quiere compartir el capítulo 20, capítulo 21? Someone else wants to share 20, 21. What do you think? Porque hay tantos creyentes que no estudian la palabra, que viven de conferencias. Como en la palabra de Dios siempre dice ser hacedores, no solo oidores. Y eso es algo que siempre mi suegra nos recordaba. Acuérdense, tenemos que ser hacedores, no solo oidores. Amén. El secreto, yo creo, es el amor. ¿Qué tanto amamos a Dios? Ya sabemos que Él nos ama, pero ¿qué tanto nosotros lo amamos? Porque cuando uno ama, y hablo como hombre, cuando uno ama, uno persigue. Los hombres perseguimos, buscamos, vamos detrás de ellas, y hablamos, y decimos, y hacemos, y gastamos, y buscamos. Es lo que hacemos los hombres, hasta que llega el momento de casarnos. Y el Señor Jesucristo también quiere ser perseguido. Él quiere que lo persigamos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y repetirás estas palabras cuando te levantes, en el mediodía, y cuando andes en el camino, y al acostarte, y las escribirás en tu frente, y estarán contigo, y meditarás en ellas, y las repetirás a tus hijos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que ese amor nazca. Y es algo para ponernos a pensar, porque en aquel día todo el mundo va a querer entrar a la Nueva Jerusalén. Señor, yo iba a la iglesia una vez al año, yo iba al Tabernáculo de Vida, Nuevo Comienzo, en el 1302 Houghtonburg. Señor, fui 2 veces en el año 2023. Y no pasé al altar 2 veces, lloré una media lágrima. Leí el versículo de Juan 3:16, y no, Dios es amor. Y el Señor les va a decir, nunca te conocí, nunca me buscaste, nunca leíste lo que escribí. Yo era la palabra hecha carne, y nunca me perseguiste. Nunca caminaste como yo caminé, nunca viviste como yo viví. Salías y te ibas a la parranda. Tu cuerpo estaba ahí, pero tu corazón, este es el corazón, estaba por allá. Es algo para ponernos a pensar. Cierren sus